Hola a todos y bienvenidos a la clase número 24 del curso de Física Estadística. Em, lo que vimos la clase pasada fue cómo abordar el problema de el gas ideal. Y para esto, lo que hicimos fue plantear primero en una sola dimensión. Entonces déjenme borrar la caja. Primero en una sola dimensión, ¿cuál era la solución a la ecuación de Schrödinger si considerábamos pues un pozo infinito, eh, ¿no? Que sería el equivalente de tener aquí la caja? Entonces, pues las soluciones de la ecuación de Schrödinger eh, iban a ser estacionarias, o más bien las soluciones estacionarias iban a ser de este estilo, no iban a estar dadas por funciones armónicas, con la condición de que se hicieran cero aquí, ¿no? Porque el potencial que uno soluciona, o más bien el potencial para el cual uno soluciona la ecuación de Schrödinger, es, es infinito, está aquí en los bordes, y es cero aquí adentro. Entonces requerimos que la función de onda sea cero aquí tanto en cero como en L, donde esta era pues nuestra coordenada X, y esta era em, eh, phi de, me parece que lo habíamos escrito así, ¿no? Phi de X. Y dadas estas soluciones, eh, ¿no? Tendríamos una constante por el seno de npi por x entre l. Pues necesitábamos encontrar estas soluciones, o más bien en cuántica uno encuentra estas soluciones y a partir de ellas pues encuentra los eigenvalores, que son las energías. Y estas energías son h cuadrada, h barra cuadrada por pi cuadrada, entre 2ml cuadrada por n cuadrada. Y a esto de aquí le llamábamos alfa. Y después lo que queríamos ver era si alfa entre kt pues era pequeño o grande para un alfa macroscópico, que está relacionado con que esta L fuera del orden de centímetros, y a temperatura ambiente. Y eso quería decir que esta T fuera del orden de 300 grados Kelvin. Y esto lo definíamos como gamma. Y lo que encontramos es que en efecto gamma era muy pequeño, y esto entonces nos permitía la función de partición que le llamamos la función de partición translacional, que estaba dado por esta sumatoria sobre todos los estados. Que de hecho escribíamos como e a la menos gamma n cuadrada, lo que nos permitía que gamma fuera mucho menor que 1, era convertir esto en una integral. Entonces esto iba a ser aproximadamente igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos gamma n cuadrada de n. Esta integral ya sabíamos cuál era su resultado, y de aquí entonces obteníamos que z translacional, y esto era para una partícula en una dimensión, iba a ser igual a L por m kbt entre 2m h barra
cuadrada a la 1/2. De aquí, entonces, lo que hicimos fue encontrar cuánto o cuál iba a ser la energía libre de Helmholtz. Y esta energía, recuerden, es menos kBt por el logaritmo natural de z, donde esta es otra vez, ¿no?, para una partícula en una dimensión. Entonces esta era pues la misma z que teníamos acá, z traslacional. Y era directo encontrar que la energía libre era, bueno, pues simplemente sustituíamos, ¿no? De ahí no encontrábamos, no había mucho más que obtener, pero lo que sí hacíamos a partir de esta ecuación era encontrar a la entropía como menos la parcial de la energía libre con respecto a la temperatura. Y esto encontramos que era kb entre 2 por el logaritmo natural de L cuadrada por m por kbt entre 2 pi h barra cuadrada más 1. Y de aquí, a su vez, entonces encontramos que la capacidad calorífica, que era la temperatura por la parcial de la entropía con respecto a la temperatura, era kb entre 2. Después, lo que hicimos fue decir, ok, fue una partícula en una dimensión. ¿Qué pasa con una partícula en 3 dimensiones? Y para resolver esto, pues lo que notamos es que como cada una de las dimensiones pues es independiente del resto, entonces la energía total del sistema pues está dada por la suma de las energías correspondientes para cada uno de los números cuánticos que corresponde a cada una de las dimensiones de la caja. Y por lo tanto, entonces la función de partición traslacional la factorizábamos en las funciones de partición de cada uno de los ejes, que pues iban a ser idénticas, y pues lo único que teníamos que hacer era pues multiplicar, y entonces aquí quedaba un L al cubo que nos daba el volumen, y aquí nos quedaba este factor de acá, de modo que esto era igual al volumen por mk de Boltzmann por la temperatura entre 2 pi h barra cuadrada a la 3 medios. Y por lo tanto la energía libre que obteníamos era menos kBt por el logaritmo natural del volumen más 3 medios del logaritmo natural de mkBt entre 2 pi h barra cuadrada, de donde entonces obteníamos una entropía que creo que no lo obtuvimos para no lo tuvimos directamente porque aquí el argumento que hicimos fue que si esta era la energía libre para una partícula en 3 dimensiones,
Entonces, si teníamos n partículas en 3 dimensiones, aquí lo único que teníamos que hacer era multiplicar por n. Entonces, entonces, si teníamos n partículas, acá íbamos a tener menos n kBt de todo esto. Y por lo tanto, obteníamos una entropía que era igual a, déjenme ponerlo con que se vea en mayúsculas, que era igual a n kb por el logaritmo natural del volumen más 3 medios del logaritmo natural de m por kBt entre 2 pi h barra cuadrada más 3 medios. Este era el resultado que obteníamos. Sí, también aquí para n partículas en 3 dimensiones, obteníamos que la presión por el volumen era igual a n por kT. Y esto entonces era algo que nos alegraba porque ya habíamos recobrado la ecuación de estado del gas ideal. Sin embargo, y en esto fue en lo que nos quedamos, notamos que la entropía derivada de esta manera que se llama una derivación semiclásica, no es extensiva. Y les pedí que trataran de ver pues qué podría o qué sería necesario, cómo sería necesario modificar esta ecuación para que la entropía sí fuera extensiva. Y de hecho, bueno, les di la respuesta. La idea es que vieran eso qué implicaciones tenía. Y eso se solucionaba si aquí teníamos el logaritmo natural de el volumen entre el número de partículas. Y eso nos aseguraba entonces que la entropía sí sería una ecuación, perdón, una cantidad extensiva, ¿no? Porque lo que argumentábamos es que si el volumen lo duplicábamos, entonces esperábamos que el número de partículas también se duplicara. Y entonces esta combinación de variables hace que esta cantidad en particular sea intensiva, ¿no? Que no dependa del tamaño del sistema, igual que esta de acá, que solo depende de la temperatura. Y entonces ahora sí, si duplicábamos el tamaño del sistema, la entropía se duplicaba, que es lo que esperamos de que, o es otra manera de decir que la entropía tiene que ser una variable extensiva. Entonces lo que vamos a ver en esta clase es de qué implicaciones tiene, qué debimos haber supuesto para incluir este término acá de B entre N, de modo que nos dé la forma correcta de la entropía. Y vamos a ver que esto tiene pues implicaciones muy profundas, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene o de dónde puede venir este término de 1 entre n? ¿Y qué implicaciones tiene? Bueno, y para esto, noten que aquí cuando obtuvimos la entropía a partir de la energía libre, eh, para haber encontrado este factor aquí de 1 entre n, recuerden que la entropía la encontrábamos como menos la parcial de la energía libre con respecto a la temperatura. Y este término pues únicamente incluye
incluya el volumen. Y entonces este término de acá viene únicamente de derivar este término por esta temperatura que ya teníamos acá. De modo que lo que necesitamos es que en realidad esta energía libre ya tuviera aquí este V entre N. ¿Sí? Necesitábamos este término de aquí. Entonces déjenme reescribir esta parte entonces como el logaritmo natural del volumen menos el logaritmo natural del número de partículas. Y vean que acá lo que vamos a tener es este término multiplicado por este. O sea, vamos a tener, o esto va a venir de un término que va a ser n por el logaritmo natural de n. Y esto debe recordarles a algo ya inmediatamente, esto debe saltarles, decir, oye, pues esto es justo la aproximación de Stirling de n factorial, o sea, del logaritmo natural de n factorial, ¿no? Entonces el logaritmo natural de n factorial es aproximadamente esto. Y pues recuerden que la energía libre la obteníamos, lo escribí aquí arriba, sí, del logaritmo natural de la función de partición. Entonces, eso lo que quiere decir es que la función de partición tiene que estar dividida, sí, para dar el resultado correcto, por n factorial. Entonces, quiere decir que para haber hecho esto de manera correcta, aquí debimos haber dividido entre n factorial. ¿Sí? Entonces otra vez esto sería para n partículas. Bueno, aquí es esto, ¿no? En principio tendríamos que haberlo multiplicado a la n, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer con más detalle, porque esto era para una partícula. Y ahora tenemos n partículas. Sí. Y pues sí, dividido entre n factorial para que ahora sí nos diera este resultado. Entonces déjenme aquí borrar algunas cosas para... está ya como muy revuelto. Entonces... No tanto. Sí, a ver, creo que aquí dije que se multiplicaba por n y no, lo que quise decir es que hay n términos iguales, ¿no? Uno por cada partícula. Creo que lo dije mal. Ok. Y eso era consecuencia, recuerden, de suponer que podíamos factorizar a la función de partición. Entonces esto sería la función de partición para n partículas en 3 dimensiones. Otra vez, pues porque tendríamos, ¿no? Para cada partícula en 3 dimensiones tendríamos esto. Y luego recuerden que habíamos dicho que z era la multiplicación de, ¿no? La z total iba a ser la multiplicación de, o de cada una de las coordenadas, que es así como obtuvimos este 3, o de cada una de las partículas, y era de donde entonces obteníamos acá una n. Y entonces este n factorial era el factor que necesitábamos para de ahí encontrar la energía libre correcta que a su vez nos diera
o sí, la energía libre que nos diera la entropía correcta en el sentido de que fuera una entropía extensiva. Y entonces, pues la pregunta es, ¿qué quiere decir, ¿no?, que aquí tengamos que dividir entre n factorial? Y esto, pues, creo que ya lo habíamos discutido, pero pues si no, precisamente tiene que ver con el título de la clase del día de hoy, que se trata de partículas indistinguibles. Entonces, en alguna de nuestras suposiciones, se nos fue algo muy importante que tiene que ver con la indistinguibilidad de las partículas, que va a tener como consecuencia que en realidad la función de partición cuando tenemos n partículas es necesario dividirla entre n factorial. Que de hecho vamos a ver a continuación que es a su vez una aproximación para tomar en cuenta la indistinguibilidad de las partículas, pero es una aproximación muy, pues muy cómoda y muy ventajosa para todo el trabajo que vamos a hacer. Bueno, y es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Bueno, y esto vamos a verlo a través del siguiente diagrama, en el que estamos viendo el comportamiento de dos partículas antes y después de un choque. Entonces vamos a enfocarnos en esta parte de arriba primero, ¿sí? En esta figura de acá. Entonces vamos a pintar acá, esta era la partícula 1, y esta línea del tiempo es la dirección de su movimiento. Y vamos a pintar de azul esta de acá. Entonces la partícula 1, déjenme llamarle esta la 2 entonces, y esta era la partícula 1. La partícula 1 viene hacia acá, se acerca lo suficiente a la partícula 2 que viene hacia acá, aquí colisionan, o bueno, hay un proceso de scattering, ¿no? Y aquí entonces esta partícula ahora está por acá y esta otra partícula ahora está acá. Entonces, llamémosle, ¿no? Este es como 2' y este es como 1', ¿no? En el que prima quiere decir a un tiempo posterior que como originalmente lo habíamos visto. Pero noten que, y esto es una cosa muy, muy importante, una consecuencia muy importante del principio de incertidumbre de Heisenberg, las partículas se están moviendo, ¿sí? Entonces eso quiere decir que tienen un momento definido, y sobre todo un momento que no es pequeño. Y por lo tanto, al momento de la colisión, es decir, experimentalmente, no podemos, en este instante de la colisión, en el que la separación entre las dos partículas fue muy pequeña, no sabemos realmente qué ocurrió. Y entonces es donde entra este otro diagrama que es como si esta curva de aquí, en lugar de haber dicho que se regresaba, y en los dos casos se conserva momento, se conserva, pues sí, por lo menos momento, ¿no? Porque no hemos dicho nada si esto es una colisión elástica o inelástica. Pero entonces, después de la colisión, no sabemos si esta partícula siguió su camino hacia acá, y entonces en realidad es esta partícula. Entonces, esta de aquí es el mismo estado que estamos representando aquí arriba. O sea,
¿no? Lo que nosotros vemos después de la colisión es que hay una partícula, porque además estamos suponiendo que son iguales, ¿no? O sea, es la misma especie de partículas, son electrones o son núcleos atómicos o fotones, pero es la misma partícula 1 y 2. Entonces, en este momento de aquí, no sabemos si esta partícula que estamos observando aquí era la partícula 2 que hizo este proceso de scattering o la partícula 1 que hizo este proceso de scattering. No lo sabemos con certeza por lo que les dije hace un momento, ¿no? Como el momento, las partículas se están moviendo y están colisionando. Esta distancia es demasiado, no podemos saber con certeza, no podemos seguir este proceso con certeza, ¿no? Porque va a llegar aquí un momento en que va a haber una incertidumbre entre las posiciones de las mismas partículas. Entonces aquí se van a mezclar. Y entonces al momento de salir para acá, pues no sabemos si esta es la partícula 2 o la partícula 1. Y entonces eso querría decir que esta que era la partícula 2, pues en realidad terminó acá. ¿Sí? Ok, entonces este es un punto muy importante. De modo que si ahora pensamos que tenemos, ¿no? Antes de cualquier colisión, esto es simplemente dos partículas que se encuentran en dos estados diferentes. ¿Sí? Una puede estarse moviendo para acá, otra para acá, o tener incluso distintas energías. Pues no sabemos a qué partícula corresponde. ¿Sí? O sea, este sistema y este sistema son exactamente el mismo. No tenemos forma de saber que cada una de estas partículas era diferente. ¿Sí? Y esto, pues vamos a pensarlo de la siguiente manera. Vamos a escribir la función de partición de dos partículas nada más, cada una de las cuales puede tomar valores e y. Entonces, pues la función de partición de estas dos partículas va a ser igual a pues, la sumatoria desde i igual a 1 hasta pues, el número de estados que tengamos, pero que en principio vamos a pensar que es grande, por e a la menos i entre kt. Esto sería de la partícula 1. Por la misma cantidad, pero esta vez de la partícula 2. Y pues recuerden que esto lo factorizamos porque pues, la energía total es la energía de la partícula 1 más la energía de la partícula 2, ¿no? En el que vamos a cambiar aquí este índice, ¿no? Para que señalar que se trata de cada una de las dos distintas partículas que tenemos. Muy bien. Y entonces, pues esto vamos a expandir un poquito, ¿no? Esto va a ser E a la E1 entre KT menos más C a la menos E2 entre KT más C a la
a la menos E3 entre KT, etcétera, que multiplica a, pues exactamente lo mismo, ¿no? Así hasta m en cada uno de los casos, ¿no? Y entonces vamos a tener, al momento de hacer esta multiplicación, pues vamos a tener elementos del tipo e a la menos 2e1, que serían estos dos, entre kt, y esto corresponde a cuando las dos partículas tienen la misma energía, ¿no? Eso correspondería a eso. Luego vamos a tener, por ejemplo, este por este, que va a ser idéntico a este por este. Entonces vamos a tener más, lo voy a escribir aquí abajo, más 2 veces e a la menos e1 más e2 entre kt. Y luego vamos a tener estos dos, e a la menos 2 e2 entre kt. Y lo mismo ahora para los siguientes cruzados, ¿no? Que va a ser 2 e a la menos e1 más e3, ¿no? Entonces sería este y este de acá. Entre kt, etcétera, ¿no? Esa es la idea. Y acá sería e a la menos 2e3 entre kt, que entonces cada uno de estos factores de aquí arriba corresponde a que las dos partículas están en el estado de 2, las dos partículas están en el estado de 3, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacer un diagrama de cada uno de estos posibles estados, que son los que estamos sumando de acá, ¿no? Que es lo que estamos sumando en la función de partición. Entonces vamos a poner acá los niveles de energía, ¿sí? Que no necesariamente tienen que estar separados por la misma cantidad, pero vamos a ponerlos así nada más para hacer más fácil la visualización, ¿no? Entonces, en este estado tenemos a las dos partículas. Entonces, este estado corresponde a este de aquí. El que sigue, tenemos también a las dos partículas en el estado 2, y en el que sigue las tenemos en el estado 3. Entonces, este es este es este. Y ahora vamos a dibujar estos dos de acá. Entonces, lo que estamos diciendo para este estado, entonces vamos a escribir aquí que este es pues uno de los estados, este es otro de los estados, este es otro de los estados. Estas son minúsculas, ¿eh? Recuerden, este es S de state y no S de entropía. Y entonces este sería el cuarto, que sería este de acá. Y en ese entonces tenemos una partícula en el estado 1 y tenemos a otra la partícula 2 en el estado 2. Y en el 5 vamos a tener al revés, ¿no? Estos. Ok, pero por lo que acabamos de argumentar acá, este estado y este estado de acá, pues corresponden a este estado y este estado. Y lo que estamos diciendo es que no sabemos
¿no? Es imposible saber que estos dos estados son diferentes. Entonces, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, estos dos estados son el mismo. Entonces, este 2 está de más. E igual va a estar de más para cualquiera de los estados cruzados que vamos a tener aquí. Sin embargo, estos estados que estamos obteniendo aquí, estos sí son únicos. Entonces, todos estos de acá sí son válidos. Todo esto para decir por qué, si quisiéramos entonces corregir a la función de partición, que es lo que tendríamos que hacer porque estos dos estados son el mismo, porque las partículas son indistinguibles. Entonces, lo que tendríamos que haber hecho es simplemente dividir a la función de partición entre 2. Pero hice este comentario sobre estos estados en el que están en el mismo nivel, porque si dividimos z entre 2, estos estados de acá, que si eran auténticos, los estamos dividiendo entre 2, y es algo que no debimos haber hecho. Y vean, bueno, esto en realidad es 2 factorial. Y lo escribo así porque si hubiéramos tenido 3 partículas, aquí en lugar de haber tenido 2 estados, de esta manera habríamos tenido 6 estados, ¿no? Tendríamos que haber dividido entre 3 factorial, si hubiéramos tenido 3 partículas. Es decir, en general quisiéramos poder dividir entre n factorial, pero tenemos que poder argumentar que esto va a ser válido a pesar de que en el caso en el que las partículas están en el mismo estado, pues no debería ser válido poder hacer esta división. Y la respuesta, como les decía originalmente, es que esto va a ser una buena aproximación, porque si tenemos suficientes números de estados, entonces la cantidad de estados en los cuales las dos partículas se encuentran en el mismo nivel energético, ¿no? Si tenemos aquí muchos, perdón, dije estados, quise decir si tenemos muchos niveles, muchos posibles niveles de energía, ¿no? Si m, acá si m es muy grande, que es lo que estamos dibujando aquí en estos escalones, entonces la probabilidad o el número de estados totales en el que las dos partículas comparten estado va a ser muy pequeña. Entonces el número de términos que vamos a tener aquí en el que las dos partículas se encuentran en el mismo estado es muy, muy, muy pequeño, ¿no? Y eso es directo verlo. Entonces vamos a proponer que esto es una buena aproximación para la función de partición en el que las partículas son indistinguibles. Y pues es justamente el factor que necesitábamos para que funcionara la entropía, ¿no? Para que la entropía fuera una variable extensiva. Y entonces vemos que viene de este hecho cuántico, que pues, si las partículas se están moviendo, van a ser indistinguibles. Y aquí conviene hacer nada más una breve pausa para recordarles, ¿no? Los casos que hicimos de cuando teníamos las vacancias en el cristal. Aquí, por el hecho de no ser una temperatura cero, los átomos sí están vibrando, pero están vibrando alrededor de un punto de equilibrio. Entonces, aquí sí podemos distinguir, ¿no? Por eso en los ejemplos que hicimos acá, dijimos que se trataba de partículas que se estaban moviendo.
y que iban a colisionar unas con otras y que después de la colisión no íbamos a saber cuál era cuál, ¿no? Igual en este diagrama que hicimos acá. En este de acá, en el que las posiciones sí son fijas, aquí sí podemos decir que este átomo de aquí siempre va a ser el mismo. Entonces, cuando hablemos de átomos que están en una orientación o en un estado sólido, em, estos átomos sí van a tener una posición fija y no vamos a tener que dividir entre n factorial, ¿no? Eso es algo muy importante. Bueno, ¿y cuándo va a ser válido hacer esta aproximación? Pues lo que queremos es que no haya, o la probabilidad de que dos partículas estén en el mismo estado sea muy baja. Entonces imagínense, si tenemos una caja muy grande y tenemos, bueno, y grande con respecto o tal que si la densidad es pequeña, pues vamos a tener quizás una partícula acá y otra partícula acá, ¿no? Y el estado de la partícula incluye, recuerden también, pues la posición que va a tener dentro de la caja. Por el contrario, si tenemos una caja muy, muy chiquita, o tenemos muchas partículas, pues sí es posible que tengamos varias partículas en el mismo estado, ¿no? La probabilidad se hace no despreciable si esta caja es muy, muy pequeña o si el número de partículas que tenemos es muy grande. Entonces, para asegurarnos que esta aproximación es válida, lo que vamos a pedir es que se trate de un gas de baja densidad, o sea, tal cual lo que pedimos en la aproximación del gas ideal, que es que sea a temperaturas relativamente altas y a baja densidad, ¿no? Esas son las condiciones del gas ideal. Entonces, esto va a ser válido para densidades bajas. Ok, entonces una vez que nos convencemos de que esto es apropiado, entonces lo que tenemos que hacer para, pues sí, encontrar la función de partición de n partículas, pues va a ser la función de partición de una sola partícula elevada a la n dividida entre n factorial. Y esta a su vez pues ya la calculamos, ¿no? Cuando pues en la clase pasada y ahorita repasamos exactamente qué nos daba. Entonces vamos a escribirlo. Y aquí por supuesto se me pasó en la aproximación de Stirling es n logaritmo natural de n menos n. Y aquí habíamos factorizado justo una n, entonces aquí va a ser menos 1. Sí, como estaba buscando la justificación de este término, había olvidado este factor, pero es que aquí va a ser una constante. Y aunque no lo tuviéramos, pues se seguiría manteniendo el hecho de que al calcular la entropía a través de esto tendríamos una cantidad que es extensiva. ¿Sí? Ahí se me pasó, una disculpa, pero sí es importante que lo hagamos bien. Ok, y entonces, ya que tenemos esta expresión, vamos a calcular la entropía, ¿no? Entonces la entropía, ya todas estas son cantidades para n partículas. Entonces este también es la entropía de n partículas, va a ser menos la parcial de la energía libre de n partículas con respecto a la temperatura.
Y entonces pues podemos hacer este término, término por término. Bueno, a ver, antes de hacer esto, vamos a ver por qué pues habíamos obtenido la ecuación correcta para la presión, ¿no? De la ecuación de estado del gas ideal, por qué no había influido este término. Y entonces para eso entonces calculábamos la presión como la parcial de la energía libre con respecto, menos la parcial de la energía libre con respecto al volumen. A temperatura constante, ¿no? Esto quedó muy feo. Sí, entonces es la presión igual a menos la parcial de la energía libre con respecto al volumen a temperatura constante. Ok, entonces el único término que dependía del volumen era este de acá. Se van los signos menos y nos quedaba T por N y por la derivada de esto, que es 1 entre el volumen entre el número de partículas por la derivada con respecto al volumen, y eso era 1 entre n. Y por eso es que obteníamos el resultado correcto, porque al hacer esta derivada, 1 entre n se cancelaba con este 1 entre n y nos seguía quedando simplemente n perdón, aquí me faltó la K de Boltzmann. Entonces la K de Boltzmann por la temperatura entre el volumen, y seguíamos obteniendo que pues PV era, y perdona otra vez, esta es pues la N que teníamos desde acá, ¿no? Que veníamos cargando acá. Esta sí se mantiene, entonces es esta misma de acá. Entonces esto es NK por T. Entonces por eso es que obteníamos la ecuación de estado correcta para el gas ideal, a pesar de que la entropía y la función y la energía libre no eran adecuados. ¿Okay? Entonces se sigue manteniendo que PV es igual a NKT. Muy bien, y ahora sí vamos a calcular la entropía. Entonces, pues otra vez se van los signos menos. Y aquí nos va a quedar KBN. Y ahora tenemos esta temperatura, entonces aquí simplemente queda otra vez logaritmo natural de B entre N. Y ahora es la derivada, o bueno, más 3 medios de M KB entre 2 pi h barra cuadrada, en donde por supuesto que esto estaba mal porque aquí me comí el logaritmo, perdón, ya me estaba yendo con la finta. Sí, este es el logaritmo, ¿no? Solo aquí nada más habíamos factorizado la n, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la derivada con respecto a la temperatura de la temperatura, vamos a hacerlo así, de la temperatura por el logaritmo natural de mkbt entre 2 pi h barra cuadrada. Que aquí recuerden que hacer estas derivadas va a ser muy fácil porque esta derivada siempre nos va a quedar simplemente 1 entre t, ¿no? Justo por estos factores.
que es la misma razón en el fondo por la cual funcionaba el hecho de que aquí tuviéramos nada más el volumen y no el volumen entre n, a que tuviéramos el volumen entre n, ¿no? Es esto, y luego aquí nada más nos queda otra vez menos 1, ¿no? Porque esa es esta temperatura que estaría multiplicando acá. Y estamos tomando la derivada con respecto a la temperatura. Ok, entonces la entropía va a ser igual a kBn por el logaritmo natural del volumen entre el número de partículas más, entonces vamos a tener 3 medios, y entonces es por la derivada de esto, y la derivada de esto nos va a quedar 1 entre t, que se va a ir con esta t, entonces nada más nos queda 3 medios, más por la derivada de t. Entonces aquí nada más es logaritmo natural de m kbt entre 2pi h cuadrada, y todo esto menos 1. Y aquí, perdón, me cometí un par de errores. Cuando escribimos la aproximación de Stirling, esto era menos n, pero teníamos este menos acá, entonces esto se convertía en una n que habíamos sacado acá, que habíamos factorizado, entonces esto en realidad es un signo más. Y este es el mismo signo que veníamos cargando acá. Y luego aquí ya lo corregí, pero había escrito esto sin el logaritmo, ¿no? Pero pues venía nada más de hacer por la derivada de t con respecto a t, que era 1. Entonces es este término. Y ahora sí, esta es la fórmula correcta de la entropía, que es de esta manera una cantidad extensiva. Entonces vamos a sumar nada más este 1 a este 3 medios, y esto nos queda entonces 5 medios. Y a esta ecuación se le conoce como la fórmula de Sackur-Tetrode, y data de 1912. Ok, y ahora pues vean que conocemos a la energía libre y conocemos a la entropía, que por cierto nos faltó aquí el subíndice, pero es la entropía asociada a n partículas. Y de modo que podemos calcular la energía promedio, porque se acuerdan cuando hicimos el tratamiento del ensamble de Gibbs, que encontramos cómo se relacionaba la energía libre con la energía promedio. Entonces recuerden que esta misma energía libre que calculamos tiene que ser igual al promedio de la energía menos la temperatura por la entropía, en donde pues esta es la entropía y esta es, pues vamos a ponerlo acá, esta es la energía libre, ¿no? Y de modo que pues podemos entonces calcular cuál es el promedio de la energía simplemente como la energía libre más la temperatura por la entropía. Y entonces vamos a hacerlo. Si aquí multiplicamos por la temperatura, entonces este factor pues ya es el mismo que este de acá. Recuerden que esta era la energía libre. Entonces nada más tenemos que sumar estos dos términos. Y noten que aquí hay un signo menos que no aparece aquí, ¿no? Entonces este término se va con este. Aquí, perdón, también me faltó este 3 medios de acá, ¿no? Nada más al momento de escribirlo me faltó el 3 medios. Ok, entonces ahora sí este 3 medios se va con, bueno, o sea, todo este factor del 3 medios por el logaritmo se va con este factor del 3 medios por el logaritmo. Y nos queda únicamente 5 medios menos
1, que son 2 medios, ¿no? Y eso nos queda entonces 3 medios, ¿no? 5 medios menos 2 medios, son 3 medios por nK de Boltzmann por la temperatura, y este es exactamente la energía de un gas ideal. También la reconocerán. Monoatómico. Y este resultado está muy bien, pero pudimos haberlo obtenido simplemente a partir del teorema de la equipartición, ¿no? ¿Se acuerdan que el teorema de la equipartición lo que nos decía es que si tenemos por cada grado de libertad que contribuye cuadráticamente a la energía, y en el caso de pues una partícula libre, uy, me quedó terrible eso. Sí, de una partícula libre en, en un contenedor, pues para cada uno de los grados de libertad vamos a tener una contribución de 1/2 de kBt al promedio de la energía total, pero pues tenemos 3 dimensiones, entonces este es S3, y pues tenemos n partículas. Entonces, únicamente con el teorema de equipartición pudimos haber dicho que la energía iba a tener, y la energía promedio iba a ser igual a 3 medios de kT por n. Históricamente, esta necesidad de incluir aquí en este término de n factorial, aunque todavía no se tenía la función de partición, surgió de lo que se conoce como la paradoja de Gibbs. O sea que que la expresión que encontramos de de la entropía originalmente, antes de obtenerla a partir de dividir la función de partición entre n factorial, que recuerdan era igual a S igual a kb por n por el logaritmo natural del volumen más 3 medios del logaritmo natural de m kb por t entre 2pi por h barra cuadrada más 3 medios. ¿Sí? Esta es de la que partimos y la que vimos que tenía que estar mal. Y es que lo que se conoce como la paradoja de Gibbs es que si ustedes tuvieran a dos gases que son distintos, ¿no? Distintas especies, y los tienen separados por una partición. Entonces, de un lado tienen una especie, y de la otra tienen alguna otra especie, ¿no? Y ahora quitan la partición. Si hicieran eso, entonces este es un gas, entonces las partículas pues, se están moviendo en muchas direcciones, de modo que, déjenme, vamos a recortarlo para ponerlo aquí al lado. Ok. Entonces, después de que quitamos la partición,
pues va a haber claramente un proceso irreversible. Entonces, después de un tiempo, los gases van a estar mezclados, ¿no? Las dos componentes van a estar mezcladas. Entonces, vamos a tener algo de este estilo y de este estilo, ¿no? Y entonces es comprensible en este caso que después de quitar la partición, la entropía haya aumentado. Entonces, aquí la entropía aumentó. Pero, si se tratara del mismo gas, es lo que dice la paradoja, ¿no? Si tenemos pues el mismo volumen, que también está separado, pero ahora tenemos exactamente la misma especie de ambos lados, ¿no? Ok, esto es que quitamos la partición. Ahora en este caso quitamos también la partición. Okay. Y entonces, al haber quitado la partición, pues entonces cada uno de estos, entonces déjenme poner, bueno, a ver, dibujarles encima. Todos estos son iguales. Entonces, en principio, siendo el mismo gas, lo que uno esperaría es que al quitar la partición, la entropía no cambiara. Y sin embargo, si usamos esta expresión, pues vamos a encontrar que la entropía aumenta. Aumenta como si se tratara de especies distintas. Y pues vamos a hacerlo explícitamente para abordar plenamente este problema de la paradoja de Gibbs, ¿no? Entonces, si aquí tenemos una entropía S1, ¿no? de este cuerpo que ocupa la mitad del volumen y tiene la mitad de partículas, entonces sí, este sería S1 de pues la mitad de las partículas y de la mitad del volumen. Y S2 vamos a suponer que es igual a S1, ¿no? Y cuando quitamos la partición, lo que vamos a tener es, pues simplemente, vamos a denotarlo nada más con la entropía, y esta es de, pues el número de partículas total y el volumen total, ¿no? Y todas estas expresiones de la entropía las vamos a calcular utilizando esta expresión como la habíamos obtenido originalmente, ¿no? Entonces recuerden, esta fue antes de introducir el factor n factorial en el denominador de la función de partición. Ok, entonces pues S1, que es igual a S2, es simplemente KB por n entre 2 por el logaritmo natural de b entre 2 más 3 medios, y aquí ya no lo voy a escribir, pero es que es nada más esta cantidad que depende de la temperatura, más una constante, ¿no? De modo que S1 más S2 pues va a ser igual a KB, y vamos a tener pues nada más dos veces todo esto, ¿no? Entonces esto queda solo n sin el 1 medio, y aquí sigue quedando b entre 2, ¿no? Esa es la clave de por qué no son iguales.
Y esto pues claramente es distinto a cuando lo evaluamos directamente sobre el total del número de partículas y el total del volumen, porque en ese caso em, es igual a kb por n por el logaritmo natural de v más etcétera, ¿no? Más el resto de estos términos. Entonces, la entropía final menos la entropía inicial, ¿no? Que era esta separación, pues es igual, todos los términos se van a cancelar, excepto aquí, porque esto podemos escribirlo como el logaritmo natural del volumen menos el logaritmo natural de 2. Y entonces ahora sí se cancelan, este logaritmo natural se cancelaría con este. Y entonces nada más sobreviviría este término y con este signo menos nos queda que esta diferencia de la entropía es igual a kb n por el logaritmo natural de 2. Entonces, tal y como si se tratara de dos gases diferentes, ¿no? Que fue, a ver si ahora sí me lo traduce en un rectángulo. Déjenme vamos a quitar esto para que no se vea menos feo. Ok, pueden hacer la talacha otra vez, es muy sencilla. Y entonces, esto es lo que les digo, ¿no? Hubo un cambio de entropía como si se hubiera tratado de la mezcla de dos gases distintos, ¿no? Que es lo que se esperaría acá, y sin embargo, pero más bien es el mismo gas, entonces no debería haber habido este cambio de entropía. Y entonces esta es una aparente paradoja que se conoce como la paradoja de Gibbs, y se resuelve pues como lo resolvimos hace un momento, ¿no? Que fue precisamente en identificar que pues se trata em, de partículas indistinguibles. Entonces, que lo que está ocurriendo, que no hay tal paradoja, sino que la entropía estaba mal, ¿no? Teníamos que haber dividido entre ese factor de n factorial para entonces sí tener el resultado adecuado, ¿no? Porque vamos a ver qué pasaría si pues tenemos la expresión correcta, ¿no? De la entropía. Lo habíamos hecho de manera más abstracta, pero no está de más hacerlo con un ejemplo claro de cuando se divide un volumen, ¿no? Entonces, en contraste, si la expresión de la entropía es K de Boltzmann multiplicada por n por el logaritmo natural del volumen entre n, más 3 medios del logaritmo natural de m por kbt entre 2 pi h barra cuadrada más 3 medios. ¿No? Lo único que hicimos fue introducir este término. Entonces, S1, que va a ser igual a S2, entonces vamos otra vez a calcular esto, ¿no? Pero con esta nueva expresión. Pues nos queda kb por n entre 2 por el logaritmo natural de b entre 2 entre n entre 2, ¿no? Ahí está la clave, más 3 medios de esto que igual que antes no cambiaba. Y ahora sí, ¿no? Si lo sumamos, S1 más S2, esto simplemente, bueno, aquí, esto de aquí nos va a quedar otra vez B entre N, ¿no? Esa es la clave de por qué esto va a funcionar. De modo que S1 más S2, pues otra vez tenemos dos términos de estos, pero esta vez
lo que obtenemos es igual a lo que teníamos originalmente, ¿no? Entonces pues vamos a tener dos de estos y otra vez es kb por n por el logaritmo natural de b entre n más todo lo demás, ¿no? Y ahora sí es exactamente igual a lo que tendríamos originalmente, ¿sí? Entonces es muy ilustrativo hacerlo así y además pues lo pone en la perspectiva histórica de esta paradoja de Gibbs, que no es tal si consideramos que las partículas pues en efecto son indistinguibles, ¿no? Con eso se resuelve la paradoja de Gibbs. Que es muy importante entenderla. Bueno, y ahora vamos a ver con un poquito más de detalle en qué circunstancia es válido esta aproximación que hicimos en el que tomábamos en cuenta que las partículas fueran indistinguibles en la función de partición de n partículas, en la que decíamos que entonces esa función de partición iba a ser a la función de partición de una sola partícula elevada a la n entre n factorial, ¿sí? Y aquí es donde tomábamos en cuenta que las partículas fueran indistinguibles. Entonces vamos a ver un poquito más cuándo es válido hacer esta aproximación y cuándo no. Entonces, para el caso del gas ideal, recuerden que habíamos encontrado que esto iba a ser igual a el volumen dividido, sí es un gas ideal en tres dimensiones, ¿no? Dividido entre el volumen cuántico, entonces esto a la n, dividido entre n factorial. Y lo que habíamos argumentado es que esto iba a ser válido cuando tuviéramos muchos niveles de energía, pero pues vamos a verlo con un poquito más de detalle. En particular, entonces, vamos a suponer que esto es válido cuando la función de partición es mucho más grande que el número de partículas. Y esto lo que implica de esta ecuación es que esto ocurre cuando V, el volumen ocupado por partícula, ¿no? El volumen por partícula, es mucho mayor que el volumen cuántico. Que ahorita vamos a recordar cuál fue la definición de ese volumen cuántico. Habíamos visto entonces, habíamos definido, ¿no?, a esta longitud o esta distancia como 2pi por h barra cuadrada entre m por k de Boltzmann por la temperatura a la 1/2. Esta va a ser la longitud cuántica y esta cantidad al cubo bueno, vamos a ponerlo así, y esta longitud al cubo vamos a llamarle el volumen cuántico. De modo que la función de partición para una partícula nos quedaba como el volumen entre el volumen cuántico. Esto era el volumen cuántico.
Ok, y luego, entonces lo que argumentamos, que era lo que estaba escribiendo acá, era que si teníamos un número suficientemente grande de estados, entonces era válido dividir entre n factorial porque de esta manera no estábamos, o el número de estados que estábamos afectando de manera incorrecta, que era aquellos en los que estuviéramos ocupando, que dos partículas estuvieran, dos o más estuvieran ocupando el mismo estado, iba a ser relativamente pequeña comparada con el número, eh, el número total de estados que existían, que sí estábamos contando más por un factor de n factorial, en el caso de que las partículas fueran indistinguibles. Entonces vamos a ver esta condición con un poquito más de cuidado y con algunos ejemplos para que quede claro. Bueno, lo primero es en efecto ver por qué decimos que si la función de partición es mucho mayor, mucho más grande que n, esto es equivalente a decir que tenemos muchos estados, porque esto establece esta condición pues muy elegante sobre la densidad promedio del sistema, comparada con esta otra cantidad que le llamamos el volumen cuántico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es justificar que cuando decimos que el sistema tiene muchos estados, pues es equivalente a decir que tiene una función de partición muy grande. Ok, entonces, para esto lo habíamos hecho hace un momento, pero vamos a hacerlo con un poquito más de calma. Vamos a suponer que tenemos dos partículas y que solo existen dos estados posibles. Entonces, ¿cuáles son todos los posibles microestados que vamos a tener? Entonces, vamos a dibujar, aquí está estos van a ser los niveles de energía. Y vamos a tener pues el nivel 1 y el nivel 2 o 0 y 1 si ustedes quieren. Y ahora cada una de las partículas pues vamos a ponerlas en todos los posibles estados, ¿no? Entonces la partícula 1 vamos a pintarla de rojo y la 2 de azul. Entonces este es el estado en el que la partícula 1 tiene energía 1 y la partícula 2 tiene energía 2. Entonces este es un posible estado. Otro posible estado, que es el que argumentamos hace un momento, va a ser idéntico a pues es el que la partícula 1 tiene energía 2 y la partícula 2 tiene energía 1. Y luego vamos a tener estos estados en los que las dos partículas están en el mismo estado, o sea, este es el microestado total del sistema en el que las dos partículas están en el mismo estado, y la siguiente que es en la que las dos están excitadas, ¿no? Ok. Entonces vean que en este caso el número de estados en el que las dos partículas están en el mismo estado, cada uno en el mismo estado de partícula individual, es igual a aquel en el que no. Hay dos de estos estados, que son los que estamos contando más, y estos dos en los que sí las dos partículas están en el mismo estado de una sola partícula. Y entonces en este caso definitivamente no es válido decir que la función de partición de dos partículas no es una buena aproximación, si quieren lo ponemos así, no es una buena aproximación a decir que sea
la función de partición de una sola de las partículas al cuadrado entre 2 factorial. Entonces, en este caso no va a ser así. Pero ahora vamos a aumentar ligeramente el número de estados y van a ver que pues el cambio en la proporción de estados en los que las partículas están en distintos niveles comparado con aquellos en los que están en el mismo, crece muchísimo. Entonces este fue como el caso 1 y en este caso 2 que vamos a ver, vamos a suponer otra vez que tenemos dos partículas. Pero ahora tenemos cuatro estados posibles para cada una de las partículas. Y con 4 estados. Entonces podemos hacer el mismo diagrama que pusimos acá. Entonces aquí están las energías, la 4, 3, 2 y 1. Y podemos dibujar pues, las mismas dos partículas, ¿no? Entonces vamos a dibujar algunos de los estados en los que las partículas se encuentran en distintos estados individuales. Esta sería una de ellas. Otra de ellas sería, por ejemplo, esta. Vamos a poner otros cuantos. No vamos a poner absolutamente todos, pero es nada más para que se hagan una idea, ¿no? Por ejemplo, estos estados, ¿no? Y aquí pues es relativamente directo contar el número de microestados totales que van a tener en el cual las partículas están en el mismo estado energético. Y esas pues esas sí podemos dibujarlas y vamos a hacerlo. Entonces ya teníamos esta, entonces faltaba en el que los dos estaban en el 3 y en el que los dos estaban en el 1. Perdón, aquí era en el 3 y en el 1. Ok, entonces estos son estados que en principio no tendríamos que no estamos sobrecontando, ¿no? Estos estados, que serían pues y no estamos contando de más, a diferencia, por ejemplo, de si tuviéramos estos dos estados, ¿no? Aquí sí diríamos que estos dos son el mismo estado y en realidad tendríamos que corregir, que es esta corrección que estamos sugiriendo. Bueno, entonces ahora hay 4 estados de estos. Y entonces ahora podemos preguntar cuántos estados hay en los que las partículas no están ocupando o no tienen la misma energía. Y esto, vean que podemos calcularlo simplemente como si ordenamos dos objetos y aquí tuviéramos otros dos objetos invisibles que simplemente no cuentan, ¿no? Entonces lo que queremos es todas las maneras en las que podemos ordenar cuatro objetos, de los cuales uno es igual, que sería la partícula roja, el otro también es igual, que es la azul, y luego tenemos estos dos cuadros imaginarios que tenemos aquí.
Entonces el número de estos estados, pues esto es 4 por 3 por 2 dividido entre 2 y esto es 12. Ok, entonces vean que aquí pasamos de tener, ¿no? En este ejemplo de las dos partículas con dos estados, pasamos de tener dos estados donde las partículas tienen niveles distintos y dos estados en los que son iguales, a tener cuatro estados en los que las partículas están en el mismo estado o tienen la misma energía, y 12, ¿no? Si quieren, mejor lo ponemos al revés, ¿no? Tenemos 12 estados este, en los que las partículas están en estados distintos y cuatro estados en los que, entonces déjenme poner aquí, distinta energía, y cuatro en el que tienen la misma energía. Y esto fue nada más pasando aumentamos dos estados, ¿no? Entonces aquí el cociente era 1 y aquí el cociente ya es 3. Bueno, entonces esto para convencerlos de que en efecto, pues conforme aumentamos el número posible de estados, vamos a tener muchísimos más estados en distintas energías que aquellos que están en la misma energía. Bueno, y la segunda parte, lo que vamos a hacer ahora es convencernos de que decir que tenemos muchos estados, o que cuando tengamos muchos estados, vamos a tener una función de partición grande, que es lo que estamos eh, suponiendo acá para esta condición. Y para esto vamos a, bueno, primero notar que si tenemos la función de partición, por definición, pues es la suma sobre cada uno de los estados que estamos suponiendo que es grande. Entonces es como si estuviéramos sumando un 1, pesada por este factor de Boltzmann, ¿no? A la menos la energía que tenga ese estado entre kT, y aquí vamos a tener hasta un número, vamos a llamarle n minúscula de estados, y esto vamos a escribirlo como I a la n por E a la menos beta por E, donde recuerden que beta era 1 entre KT. Entonces lo que estamos haciendo es, pues de alguna manera, sumar todos estos valores, simplemente pesados por esta probabilidad relativa, ¿no? de tener cada uno de los estados, porque recuerden que para obtener la probabilidad, pues era precisamente el factor de Boltzmann dividido entre la función de partición. Entonces aquí simplemente lo que estamos haciendo es cada uno de estos unos los estamos pesando por este factor. Entonces, pues sí, mientras más estados tengamos, pues vamos a tener pues, más elementos en esta suma. Y para ejemplificar esto mejor, vamos a pensar en el mismo oscilador armónico, ¿sí? Donde vamos a tener estos estados de energía están separados por una constante. Y ahorita no nos vamos a preocupar por el estado base. Lo único que vamos a suponer es que pues EI es simplemente proporcional a I. Entonces, la función de partición va a ser
Y déjenme aquí, vamos a cambiar, en lugar de I vamos a llamarle J. Nada más porque en general, pues a la hora de poner las sumatorias y así, luego se puede confundir con la I imaginaria, ¿no? Entonces vamos a llamarle J. Entonces vamos a suponer que esto es la sumatoria de J igual a 0 hasta N, de E a la epsilon ya como una constante. Entonces estamos suponiendo nada más que EJ es pues una constante multiplicada por J. Entonces E por J menos, perdón, por beta. En donde, les repito, pues no nos vamos a preocupar del estado base. Ok, y esta suma es también la suma de una serie geométrica, y esta suma, recordarán que converge a 1 menos E a la menos epsilon beta por N entre 1 menos E a la menos epsilon beta. Y si ahora suponemos no solo, como habíamos hecho antes, que esta separación entre los niveles energéticos entre KT era mucho menor que 1, sino también que el número total de estados multiplicado por epsilon entre KT, también vamos a suponer que esto es mucho menor que 1. Entonces, 1, o bueno, no, en general, E a la menos X, cuando X es pequeño, esto es 1 menos X. Entonces lo que estamos haciendo con estas suposiciones es precisamente que podemos realizar esta expansión, tanto en el numerador como en el denominador. Y entonces nos queda 1 menos 1 menos epsilon n entre kt entre 1 menos 1 menos, y aquí nada más hay epsilon entre kt, todos estos 1 se van, estos signos menos se hacen positivos, y aquí se elimina todo menos la n. Ok, entonces en este caso en particular, pues claramente la función de partición, dadas estas condiciones, sí es igual al número de estados que tenemos. Ok, entonces ya podemos decir que pues tener muchos estados comparados con el número de partículas que tenemos o que cuando eso ocurre también que la función de partición es mucho más grande que el número de partículas, y entonces en este caso simplemente si sustituimos aquí, pues tenemos que no, lo único que hicimos fue pasar dividiendo la n, pero es esto mismo. Entonces lo único que estamos diciendo es que el volumen dividido entre el número de partículas, que esto lo que quiere decir es pues el volumen que ocupa cada partícula, o que tenemos sí, por partícula, es mucho mayor a este volumen cuántico. O sea, cuando esto ocurra, va a ser válido hacer esta aproximación de dividir la función de partición elevada a la n entre n factorial para obtener la función de partición de n partículas. Ok, y vamos pues a meterle números brevemente a esto para ver si en efecto, si tenemos un gas ideal,
a temperatura ambiente, podemos saber cuánto vale este cociente y podemos compararlo con este valor que depende pues, de la temperatura y también de la masa de la especie que esté conformando el gas. Y vamos a ver si en efecto para un gas ideal se cumple que el volumen entre el número de partículas es mucho más grande que este volumen cuántico. Vamos a hacerlo. Entonces, para eso, pues comenzamos pues con la ecuación de estado de gas ideal, que es que la presión por el volumen es igual al número de partículas por la constante de Boltzmann por la temperatura, de donde pues es directo obtener que pues, la densidad de partículas es kBt entre la presión. Y aquí pues sustituimos la constante de Boltzmann, todo en MKS, que es Newton por metro, entre grado Kelvin por 300 grados Kelvin, dividido entre 10 a la 5 pascales, que es una atmósfera. Y esto entonces nos queda 4.1 por 10 a la menos 26 metros cúbicos por partícula. Ese es este volumen, pero también podríamos sacar cuál es pues, la distancia promedio entre las partículas, y eso es nada más pues, sacar la raíz cúbica de esto, ¿no? Que por cierto, pues es 40, esto podemos transformarlo en 40 nanómetros cúbicos por partícula, ¿no? Porque aquí tenemos es 10 a la 9 al cubo, es 10 a la 27 y de ahí sale este otro cero, ¿no? Entonces estos son 40 nanómetros cúbicos por partícula. Sí, entonces la raíz cúbica de esto es aproximadamente 3.4 nanómetros por partícula. Sí, esa es como la distancia promedio que tenemos entre partículas si tenemos un gas ideal a temperatura ambiente. Y ahora pues vamos a comparar este número con la longitud cuántica, ¿no? Que bueno, pues sería equivalente a comparar este volumen con el volumen cuántico. Y pues recuerden que esta longitud cuántica es 2pi h barra cuadrada entre m kb por t a la 1/2. Y esto podemos escribirlo como h barra, h ya sin el barra, entonces esta es nada más la constante de Planck, dividida entre 2pi por m kb por t. No, aquí nada más hicimos álgebra para pasar de aquí a acá, muy sencilla. Ok, y entonces de aquí vamos a suponer que tenemos una molécula o que el aire está compuesto únicamente por moléculas de oxígeno, aunque sabemos que no es cierto, pero pues vamos a suponerlo, simplemente porque son las moléculas más pesadas del aire y es el que nos podría dar el valor más alto de esta longitud. Si pusiéramos
de nitrógeno, pues sería mucho más pequeño. Entonces esto nos da una cota, una cota superior de este valor. Y si insertan pues, los valores de la constante de Planck, que es 6.62 por 10 a la menos 34 metro cuadrado kilogramo entre segundo. Y la masa de una molécula de oxígeno, que es 32 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. Entonces esta es M, esto fue H, la constante de Planck, acá la tenemos, es 1.38 por 10 a la menos 23. Perdón, la constante de Boltzmann, sí, es 1.38 por 10 a la menos 23. Metro cuadrado, kilogramo, entre segundo cuadrado, entre grado Kelvin. Y la temperatura de 300 grados Kelvin. Entonces, si insertan todas estas constantes aquí, les va a dar que esto, entonces recuerden nada más que es para la molécula de O2. Entonces, si insertan esto, les da que es 0.02 nanómetros. Y entonces comparamos, ¿no?, estos 0.02 nanómetros con esta cantidad y es cercano a un factor de 100. ¿No? Entonces sí se cumple que, pues que es mucho más pequeño el volumen entre n que el volumen cuántico. Y esto podemos interpretarlo, y esto es algo que hace el Schroeder, ¿no?, esta interpretación del volumen cuántico, de cuándo vamos a ver efectos cuánticos y cuándo podemos considerar que el sistema es clásico, es que si tenemos baja densidad y bajas temperaturas, entonces las partículas las vamos a observar pues como de esta manera, ¿no?, muy separadas. Sin embargo, si hacemos como un close-up, si empezáramos eso a reducir el volumen de donde están estas partículas, entonces lo que veríamos es que este volumen cuántico del que hablamos, esta sería la longitud cuántica, pero pues imagínenselo en tres dimensiones. Entonces lo que propone Schroeder es pensar como si todo la función de onda de esa partícula estuviera como embarrada en un volumen igual al volumen cuántico, que en este caso, como es mucho más pequeño, pues estas partículas no se ven. Pero si aumentamos la densidad o bajamos la temperatura, entonces es posible que los volúmenes cuánticos de las partículas que estamos analizando o de nuestro experimento sí empiecen a traslaparse. Y cuando tenemos este tipo de situaciones es cuando tenemos que considerar la estadística cuántica que vamos a ver en las siguientes semanas. La siguiente semana, de hecho. ¿Sí? Y entonces en este caso es donde pues ya no podríamos dividir entre n factorial. Para estos casos de o bajas temperaturas o altas densidades altas densidades, no es válido que la función de partición de n partículas pueda aproximarse por
la función de partición de una partícula elevada a la n entre n factorial. Aquí sí se puede, acá no se puede. Aunque ya vimos que sí, para un gas ideal a 300 grados, esta condición sí se cumple. Y por eso sí podemos utilizar esta aproximación, que sí está basada a su vez en consideraciones cuánticas, ¿sí? Entonces, a pesar de que aquí estamos considerando al gas como clásico, el hecho de tener que dividir entre n factorial sí está basado en cuestiones, pues en hechos de naturaleza cuántica, que se complican todavía más si tuviéramos este tipo de situación, en las cuales esto ya no va a ser válido. Bueno, entonces dejaremos hasta aquí la clase de hoy.